Todos, me voy a hacer un ladito por acá, lo que me echan a andar la presentación. Bueno, les platico brevemente. Creo que la quinta ocasión que participamos como ponentes en esta mesa. Hemos trabajado y evolucionado en los temas de inventario de emisiones, particularmente carreteras. Esa es la injerencia. Nosotros, el Instituto Mexicano del Transporte pertenece a la SCT, y entonces la injerencia, de la Secretaría, pues es meramente el transporte federal, es decir, carreteras, puertos, aeropuertos. Entonces, en ese sentido, nuestro enfoque es más al transporte interurbano, es decir, carreteras. Y ese es el trabajo que está desarrollado en esta ocasión. En el año pasado platicamos particularmente sobre la metodología para estimar y determinar el inventario de emisiones de CO2 particularmente, pero nos quedamos hasta ahí. En esta ocasión continuamos completando los corredores de transporte de carga que nos faltaban de analizar y construir los indicadores ambientales para poder medir los efectos en el medio ambiente. ¿Qué pasaba? Que identificamos nosotros, por ejemplo, tanto en la estrategia como en la estrategia de cambio climático, que aparecen, ¿no?, los resultados en términos del inventario de emisiones de efecto invernadero para cada uno de los sectores. Y obviamente todos sabemos que el transporte, que está como segundo generador de emisiones, pues tenía como mucha chamba para realizar en términos de mitigar las emisiones que tenemos actualmente en el país. Y generaban este tipo de estrategias, ¿no? Cuánto es lo que tenemos que reducir, y estas líneas base que, si bien es cierto, podrán tener un rigor metodológico adecuado para determinarlas, no había particularmente algo como sector transporte, es decir, como SCT, pues nuestra propia línea de emisiones carreteras, de tal manera que tendríamos que generarla para entonces establecer estrategias sobre las cuales poder nosotros medir cuánto es lo que podemos abatir con estrategias especiales para el transporte carretero y no para el transporte en general, porque para las ciudades pueden ser unas estrategias de mitigación muy diferentes para las que tenemos nosotros en el transporte carretero. De esta manera es que decidimos hacer este trabajo con ese enfoque para poder conocer exactamente las emisiones que nosotros tendríamos con un año base, cuántos tendríamos con un año futuro, pero exclusivamente no hablar de transporte, sino de transporte, y particularmente de transporte de carga que se transporta por los corredores carreteros del país. De esta manera, con ese antecedente, entonces nosotros nos planteamos una metodología. Obviamente trabajamos con una metodología de abajo hacia arriba, donde construimos ese inventario de emisiones con el kilometraje recorrido de los vehículos, el factor de emisión, las características ambientales y la caracterización del parque vehicular. Obviamente utilizamos otros elementos más que les platico con mayor detalle, pero en general trabajamos con una metodología en ese sentido, porque la intención era llegar desde la parte de abajo para poder ser muy claros que la estrategia de mitigación podría funcionar o no, o podría ser viable o no, pero con un mecanismo que fuera medible, revisable, verificable a través de este tipo de metodologías. La metodología que nosotros utilizamos toma como base utilizar un modelo, obviamente un modelo informático desarrollado por el Banco Mundial, que es el HM4, y las características de datos de entrada del modelo, pues habla de las características de los datos del tránsito, como todo modelo de estimación de emisiones, es decir, conocer qué tipo de vehículos, su distribución, es decir, cuántos son coches, cuántos son camiones, cuántos son autobuses, la edad de cada uno de ellos. Y este tránsito nosotros lo obtenemos con aforos viales directamente medidos en campo en cada una de las carreteras de los corredores de transporte de carga. Los datos ambientales, pues bueno, son determinados particularmente, solamente establecemos dónde está ubicada la carretera en términos de altitud y la característica ambiental de acuerdo a la escala de Köppen. Y el estado superficial, que es una variable muy importante para el inventario de emisiones en carreteras, influye mucho si una carretera está en buenas o en malas condiciones. O sea, si tiene muchos baches, por poner un ejemplo, pues obviamente la parte de la operación del vehículo va a representar un consumo de energía mayor.
Al contrario de si está en un estado superficial bastante bueno. Esto lo medimos y entonces era una variable que influía de manera muy significativa en la operación en las carreteras, de tal manera que requeríamos medirlo. Y obviamente lo medimos anualmente a través de un indicador que se llama el índice de rugosidad internacional, que mide esas deflexiones milímetro por kilómetro en toda la red carretera del país. Obviamente cuando hablo de la red carretera del país me refiero a las carreteras federales que son injerencia de la SCT. En carreteras de injerencia estatales hay algunos estados que lo tienen, otros no, pero es un poco más complicado porque obviamente los costos son muy elevados para obtener este tipo de información. En la parte de la geometría del camino me refiero a la parte de las pendientes, me refiero al alineamiento horizontal, qué tan sinuoso puede ser la carretera, o qué tanto en el alineamiento vertical, qué tantas pendientes elevadas tienen en su tránsito particularmente. Y en la parte de la caracterización del parque vehicular, pues ya les platicaba, ¿no?, de la edad y cuánto compone cada una de la flota vehicular. En estos aforos que nosotros determinamos del tránsito, además de determinar la edad a través de encuestas hechas junto al camino, particularmente, ahorita les muestro algunos detalles de ellas, identificamos la edad de los vehículos. Nos interesaban obviamente el parque vehicular de carga, pero también me interesaba conocer pues si el vehículo va cargado, si va vacío y qué tipo de mercancía más o menos llevaba, para darnos una idea en términos de peso bruto vehicular. Con esos datos de entrada nosotros estimamos las emisiones a través del modelo que les cuento. Ahorita les detallo un poquito más este modelo, y los datos salida que obtenemos son estas emisiones. Intentamos hacer un aseguramiento a la calidad solamente comparando nuestros resultados con otro tipo de modelos. El modelo del HM4 cuenta con un submodelo de efectos ambientales, donde a través de un balance energético me realiza una estimación de emisiones. El modelo que utiliza es un modelo mecanístico, con el cual a través de ecuaciones con fundamentos físico-químicos desarrollados por Hammerstrom, pues me permite obtener las emisiones que aquí les muestro. También estima ruido, pero obviamente, por ejemplo, la experiencia de nosotros en el instituto es medirlo más directamente en campo, pues contamos con el equipo para hacerlo. Sobre los corredores de transporte, que nosotros utilizamos, son 16 el total, son todos los que ustedes ven aquí por diferentes colores. Obviamente cuando iniciamos un primer corredor a analizarlo, pues empezamos con el México Laredo, que es donde se mueve mucho más carga. Nos aventamos al México Nogales, que era de los más largos del país, y eso nos interesaba porque estábamos presentando un estudio para estadísticas de América del Norte, y el trabajo lo presentamos precisamente en Ottawa, de tal manera que nosotros podíamos evaluar el efecto en estos corredores de América del Norte, porque veíamos que obviamente que el crecimiento de las mercancías que se había dado en el país tenía que ver mucho a través del Tratado de Libre Comercio, y por eso nos interesaban esos primeros corredores. Pero eso no nos bastaba para tener una línea base, un diagnóstico total de las emisiones, entonces teníamos que cubrir todos los corredores carreteros del país, es decir, los 16. ¿Cuáles son? Bueno, pues son estos que les muestro en esta lista. Algunos de ellos seguramente les es más fácil identificarlos porque los habrán recorrido, ¿no? Por ejemplo, México-Veracruz, pero algunos otros que nadie conoce, por ejemplo, el circuito transísmico y que hace ruido, pues es una cosita que está por aquí, ¿sí? Bueno, en ese entendido, analizamos todas las características del modelo que les acabo de platicar de acuerdo a la metodología para cada uno de estos corredores. Obviamente la información es muy grande, las bases de datos son muy grandes las que se generaron para todos esos corredores. Ahorita les voy a mostrar el detalle de la México Laredo, que es de alguna forma para nosotros el más importante. La clasificación vehicular que utilizamos para hacer las estimaciones de emisiones, pues tiene que ver cómo recabamos la información en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de vehículos ligeros, que son los tipo A, los autobuses, los camiones, y aquí nos vamos a hacer referencias de si tienen 2 ejes, 3 ejes, o si son tractores con un semirremolque o con un semirremolque más un remolque adicional, ¿no?, que es como el full completo. Todas esas las características. ¿Por qué lo hacíamos separado? Porque obviamente los que nos interesa extraer de todas las cantidades de emisiones generadas, pues son estos, que son los vehículos pesados que circulan por las carreteras. La edad promedio vehicular, les decía que lo obtuvimos de encuestas. Estas encuestas del autotransporte se realizan anualmente en diferentes puntos, es decir, de manera aleatoria se instala la encuesta al borde del camino, se saca el vehículo del camino, se le miden pesos, dimensiones, se les toma en cuenta la mercancía que llevan. Obviamente podemos conocer pues la edad del vehículo que está circulando, y de esta manera, de todo ese extracto de encuestas, obtuvimos la edad promedio de los vehículos pesados. Como pueden ver, no son tan nuevos.
Sin embargo, para algunos corredores identificamos, por ejemplo, para el México-Laredo, la flota vehicular suele ser como más nueva para corredores que son de mayor importancia, cosa que corredores, por ejemplo, donde no se transportan grandes cargas o grandes volúmenes de tránsito, la edad de flota vehicular es mucho más vieja. Para ejemplo, les muestro los resultados del corredor México-Nuevo Laredo. El México-Nuevo Laredo está integrado por 16 carreteras, son 1.151 kilómetros. De esos 1.151 extraímos toda la información que les platiqué, del estado superficial de toda la red, los volúmenes, no solamente por carretera, porque los volúmenes carreteras varían por tramos, es donde hay alguna intersección, hay entradas y salidas. Por ejemplo, para la México-Querétaro, en Tepeji hay una salida, en San Juan del Río hay otra salida. Entonces esas variaciones por volúmenes de tránsito se van segmentando por cada sección, digamos por cada tramo carretero. Entonces esta carretera en realidad tiene muchos tramos que me va a dar diferentes características de composición vehicular y por lo tanto diferentes emisiones. Sin embargo, obviamente las compilamos para tratar de ser más agregada la información para poder mostrar los resultados, si no, no sería muy práctico mostrárselos a ustedes. De tal manera que obtuvimos, aquí es un error, son toneladas diarias por tipo de emisión, de todos los emisiones que les había platicado al principio, de tal manera que podríamos identificar la cantidad de emisiones diarias generadas en ese corredor de transporte. Aquí incluyo todos los vehículos, incluyendo los ligeros, pero como les decía, los que me interesan son los de carga. Entonces, de los de carga, una vez que le resto los vehículos ligeros, pues nos dimos cuenta que, fíjense, de 11.562 versus 15.000 que representan todos, estamos hablando de una cosa de como un 80%. No en todos los corredores pasa esto, obviamente anda quizás en algunos el 50%, pero aquí llegaba a representar que los vehículos de carga en este corredor representaban 80% de emisiones de CO2 en particular. Entonces decíamos, bueno, creo que algo estamos haciendo bien, porque de alguna manera podemos identificar que podemos reducir las emisiones, que el sector transporte y el transporte de cargas es de los que más contribuyen a la generación de emisiones, y las de CO2 pues son las que tengo mayor interés en ellas. De esta manera, bueno, pues aquí está un resumen de todos los corredores de transporte, la longitud de cada uno de ellos, la longitud en ambos sentidos, porque hay muchos tramos carreteros o de estos corredores de transporte donde, por ejemplo, la México-Querétaro, el cuerpo de 3 carriles que va a Querétaro emite X cantidad de emisiones, y el sentido contrario, obviamente son cuerpos por separado y tienen una longitud diferente. Entonces analizan tramos separados de tal manera